Si tienen Biblias, abran en Ezequiel. Voy a tratar de hablar un poco más lento para mis amigos de Brasil. Ezequiel capítulo 24. ¿Lo tienen? Sinceridad. Bien. Vamos a leer desde el capítulo 24, desde el versículo 3 al 13. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien se anima así con voz? Power. Dale. Del 3 al 13. Cuéntale una parábola a este pueblo rebelde y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Coloca la olla sobre el fuego y échale agua. Agrégale pedazos de carne, los mejores trozos de pata y de lomo, y lo mejor de los huesos. Toma luego la oveja más gorda y amontona leña debajo de ella, para que hierva bien el agua y se cuezan bien los huesos. Porque el Señor Omnipotente dice: ay de la ciudad sanguinaria, ay de esa olla herrumbrada, cuya herrumbre no se puede quitar. Saca uno a uno los trozos de carne tal como vayan saliendo. La ciudad está empapada en su sangre, pues ella la derramó sobre la roca desnuda. No la derramó por el suelo para impedir que el polvo la cubriera. Sobre la roca desnuda he vertido su sangre, para que no quede cubierta. Así haré que se encienda mi ira y daré lugar a mi venganza. Porque así dice el Señor Omnipotente: ay de la ciudad sanguinaria, yo también amontonaré la leña. Vamos, apilen la leña y enciendan el fuego. Cocinen la carne y preparen las especias. Y que se quemen bien los huesos. Pongan la olla vacía sobre las brasas hasta que el bronce esté al rojo vivo. Que se fundan en ella sus impurezas y se consuma su arruina. Aunque esa olla está tan oxidada que ya ni con fuego se purifica. Jerusalén, yo he querido purificarte de tu infame lujuria, pero no has dejado que te purifique. Por eso no quedarás limpia hasta que se apacigüe mi ira contra ti. Ahí vamos. Linda parábola, medio fuerte, y linda parábola para un día de ayuno también, hablando de comida. ¿Se entendió más o menos? Habla básicamente de una olla, un recipiente con el cual se quiere cocinar, pero en el momento de empezar a cocinar, esto que decía de herrumbre es el óxido. Uno se da cuenta que la olla está en muy mal estado. Muy mal estado. Entonces, ¿qué se hace? El Señor dice, bueno, saquen trozo a trozo todo lo que metieron para tirarlo básicamente porque ya no sirve. Y dice, bueno, vamos a poner la olla al fuego para que con el calor mismo y que el metal, ya el rojo vivo, el óxido se desprenda. El problema es que acá dice que la olla estaba tan oxidada que el óxido no salía, ni con el mayor de los fuegos. Y esto es una comparación, por eso es una parábola, que Ezequiel, el profeta, hace del pueblo de Dios en esta época que está escribiendo. El contexto un poco es a punto de ser invadida y completamente destruida por Babilonia. Y la comparación es simple. Ezequiel está diciendo, el Señor a través de Ezequiel, que el pueblo de Dios, que es la olla, estaba tan oxidada que lo que el Señor quería hacer a través de esa olla, que en la parábola sería cocinar, no lo puede hacer. Y no solamente no lo puede hacer, sino que el Señor intentó infinidad de veces limpiarla, pero en los últimos versículos dice: Jerusalén, yo he querido purificarte de tu infame lujuria, pero no has dejado que te purifique. O sea, se ve que hay una dureza o un rechazo de las personas a que Dios haga la obra que quiere hacer. Y esto es para el pueblo de Dios, Jerusalén, que fue destruida en su momento en la historia. Pero para nosotros se corresponde completamente, de hecho, con las cosas que veníamos hablando. ¿Qué puede significar en nosotros estar oxidados? Pecado. Sí, pecados. ¿Como cuál o como un poco más explicado? ¿Un ejemplo? Sí.
Curar la falta de atención al Señor y demás. ¿Todos escuchan más o menos lo que dice Rodri? Más o menos. Él dice que el pecado puede ser el óxido puede ser el pecado y la falta de atención al Señor, dijiste, ¿no? Sí. Eso. ¿Alguien más que se le ocurra algo? Inactividad. Inactividad. Claro, el óxido también es causa del desuso. Bien. ¿Alguien más de los que leyeron ayer u hoy estos versículos? No se usa en todas las funciones. Que no se usan en todas las funciones. Claro, para cortarse el uso que tiene en realidad se empiezan a oxidar algunas partes. Exactamente. Leo un pequeño parrafito que escribe acá, en resumen de lo que venimos diciendo y de lo que es la historia de Jerusalén. El pueblo de Dios es como una olla en la cual el óxido, el pecado, como decía Rodri, está tan adherido en su interior que no se puede limpiar. El Señor quiere hacer algo con nosotros, pero al momento de querer usarnos, encuentra impurezas y pecados en nosotros. Puede que no siempre esté evidenciado en lo exterior, pero eso no lo hace menos grave. Dios quiere limpiarnos y nosotros, por lo general, no queremos. Por eso se vacía la olla, se sacan las cosas que Dios quería hacer a través nuestro y se pone la olla vacía al fuego, para que al calentar el metal, la corrosión se vaya. Pero incluso así, muchas veces no soltamos el pecado, no dejamos que sea quemado. Esto es un poco la comparación y digamos, de la situación de Israel en su momento con nosotros ahora. Yo creo que si pregunto a todos nos va a pasar que hay cosas que identificamos en nuestras vidas o aún en nuestros pensamientos que no son del todo agradables al Señor, lo sabemos, pero no podemos soltarlo, no podemos dejarlo. Es como si fuese más fuerte que nosotros. Y yo me preguntaba al tiempo de estar pensando en esta prédica, es justamente eso, ¿dónde guardamos estas cosas? ¿Dónde guardamos este óxido? ¿Dónde se ve el óxido en nuestras vidas? O sea, ¿qué tan profundo puede estar el óxido o el pecado arraigado en nuestras vidas que lo que quiere hacer el Señor no lo puede hacer? Y una de las cosas en las cuales el Señor me llevó a pensar es justamente en los pensamientos. Mari recién oraba exactamente por eso, porque muchas veces nuestros pensamientos son un terreno perdido, en el sentido de que por ahí nosotros por fuera, como la olla, aparentamos que se puede usar. Este está prolijo, este está limpio, pero por dentro, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros sentimientos, estamos llenos de óxido, llenos de pecado, de malos pensamientos, de cosas que nos dividen. Y el gran problema que tenía Israel en este momento era eso, era la división. O sea, el pueblo fue destruido por la división misma que había entre ellos, y que, o sea, esa división no los dejaba tampoco adorar realmente a Dios. Entonces lo único que hacía era seguir una religión, seguir prácticas, seguir costumbres que pensaban que los acercaba a Dios, pero no. Ellos pensaban estar limpios y que Dios los podía usar, pero no. No les voy a pedir que levanten la mano, pero pensemos si alguno se siente así en este tiempo tan movido, de hecho, ¿no? El Señor viene, quiere usarnos y de repente nosotros mismos nos damos cuenta que estamos oxidados y que no se puede llevar a cabo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Vamos a leer un par de versículos que demuestran un poco todo esto que estamos hablando. Efesios 2, del 1 al 3. ¿Tenés, Rodri? ¿Alguien lo quiere leer? Sea de la pared o de su Biblia. Yo, Elías. Ah, no, Roxy. Del 1 al 3. Zafaste. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, acá Pablo le escribe a los Efesios y no vamos a hablar de todo el texto, pero sí la parte por ahí que yo quiero rescatar es que Pablo le está diciendo cómo los Efesios se comportaban antes de conocer a Cristo. Y fíjense que dice, se manejaban en los deseos de nuestra carne, que tiene que ver con lo natural, digamos lo pecaminoso, ¿bien? Y dice, haciendo la voluntad, todo esto en el versículo 3, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, hay un terreno perdido cuando estamos en pecado, que es los pensamientos, que es donde se gesta toda mala acción. Digamos, toda mala acción que realicemos, primero va a pasar por los pensamientos. Primero van a hacer una idea, esa idea la voy a empezar a elaborar y consciente o inconscientemente a veces terminamos desagradando a Dios, pecando básicamente, ¿no? Esos son los pensamientos. Fijémonos en lo que dice Romanos, que es un texto bien conocido. Romanos capítulo 12. Hoy vamos a leer mucho. Leamos primero de los versículos del 1 al 2. ¿Quién quiere leer? Rodri. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, este texto lo conocemos mucho porque hablamos de renovar la mente, el pensamiento, no adaptarnos como al pensamiento que anda dando vueltas siempre, sino bueno, buscar cuál es la voluntad de Dios. Lo curioso es que el versículo siguiente habla de cuál es la voluntad de Dios. ¿Querés seguir leyendo, Rodri? ¿Hasta el 5? Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos con nosotros. Bien. De los otros. De los otros. Muchas veces leemos los versículos 1 y 2 y decimos, bueno, vamos a renovar nuestra mente y pensamos que es algo en el plano de lo ideal, de adquirir conocimiento, de bueno, leer la Biblia, y que sí, son cosas que están bien. Pero acá el texto es mucho más práctico. ¿De qué habla el texto? La iglesia. ¿De? La iglesia. De la iglesia. ¿Y estrictamente de qué? De la función de cada uno. La función y por ende las relaciones. Porque de hecho acá dicen, no piensen, o sea, no piensen más de lo que deben pensar de sí mismos, de lo que Dios les dio. Fran. Que no solamente habla de eso de las relaciones, sino que explica cómo relacionarnos. Claro. ¿Querés decir algo más? No, eso que es lo que estaba diciendo vos, que es como humillándose uno y no creyéndose más que nadie. Claro. Es eso, muchas veces, la gran mayoría de los problemas que tenemos, si quieren hagan ustedes un censo así mental, recapitulen un poco, pero la gran mayoría de los problemas que tenemos muchas veces tiene que ver con otras personas y tiene que ver con que no entendemos cómo tratar o cómo llevarnos con una persona porque lo estamos haciendo mal o porque pensamos que la otra persona está mal, entonces se genera una crisis. Entonces por ahí entendemos que hay que amar a todos, qué sé yo, pero bueno, de repente esta persona viene con una forma de ser que no entiendo o que no tolero, entonces se genera una crisis porque es como que no lo quiero realmente amar, ¿no?
O sea, aún dentro de la iglesia pasan estas cosas, y evidentemente le pasaban a los romanos porque Pablo les escribe, y les dice justamente esto. Les dice: muchachos, cálmense, no piensen más de sí mismo que de otros, no piensen ni con soberbia, ni con altivez, sino si Dios le dio fe, con esa fe ustedes tienen que pensar de sí mismos. Y es fuerte porque muchas veces justamente el pensamiento del mundo tiene que ver con uno superarse, ¿no? Pero en ese superarse, superar a los demás también. Es lo más usual. Pero acá, como decía Rox también, habla de que en realidad somos un cuerpo y que cada uno tiene una función, cada uno es distinto, y no tengo por qué, digamos, enojarme ni aún desprenderme de una parte del cuerpo por una diferencia, sino que lo que Dios propone es estar unidos, aún a pesar de las pequeñas diferencias, porque tenemos la mente de Cristo, porque tenemos una visión mayor de lo que son las relaciones. Las relaciones no son para mí, para beneficiarme a mí mismo, sino que son para beneficiarlo a Dios, a fin de cuentas, ¿no? Ahí están llegando los chicos de artículos. 1 Corintios. ...4, del 6 al 7. ¿Quién quiere leer? Hay muchos versículos, casi todos van a leer. ¿Fer? ¿Sí? Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea porque por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bien. Este texto es un poco similar al anterior, nada más que acá es así. En la iglesia de Corinto había habido un problema en el cual estaba, por un lado, Pablo como figura representativa, como un líder, y por otro lado, otro predicador que se llamaba Apolos. Y en la iglesia, ¿qué pasó? Bueno, la iglesia estaba dividida a la mitad. Unos estaban con Pablo, otros estaban con Apolos. Es como si... vamos a hacer una comparación acá, bueno... Boca River. No, ni siquiera. O sea, podría ser... O Macri y Scioli. Pero no, hagámoslo un poco más simple. Andrés, ¿qué edad tenés? Confesá. ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? ¿Cómo? Edad. 48. 48, bueno. Todos los que rondan la edad de 48 años lo prefieren a Andrés. Y todos los que tienen la edad de Rodri, ¿qué edad tenés? 14, ¿qué? 18, bueno. Y todos los que rondan los 18 años lo prefieren a Rodri. Pero no es una cuestión de simpatía o de relación, sino es más como una especie de partidismo. Es como que lo que dice Andrés, todos los jóvenes no lo escuchan, y lo que dice Rodri, todos los no tan jóvenes no lo escuchan, ¿no? Lo decimos un poco así chistoso, pero en la iglesia de Corinto pasó tanto que la iglesia se dividió. Y muchas veces nosotros, bueno, no llegamos a tal extremo, pero muchas veces tenemos esto de que, bueno, a esta persona la escucho, pero a esta persona si me dice algo, por más que me diga lo mismo, no la escucho. Por más que me lo diga 5 minutos antes o 5 minutos después. ¿Y cómo puede ser? O sea, acá lo dice. Otra vez, el problema está en los pensamientos. En lo que yo estoy pensando antes de que Rodri me diga algo, o en lo que yo estoy pensando antes de que Andrés me diga algo, o que cualquiera de nosotros nos digamos unos a otros. Muchas veces nos perdemos muchos buenos consejos porque en realidad tenemos un prejuicio de la persona de la cual nos lo está diciendo. Entonces fíjense todos los problemas que trae el pensar mal. Es simplemente eso, pensar mal y desbarrancamos. Es así, nos vamos y finalmente nos oxidamos. Entonces, preguntas, ¿qué hay en nuestros pensamientos?
Piensen si quieren. ¿Cómo estamos pensando de nuestros hermanos y de las personas que tenemos a nuestro alrededor diariamente? Y leo otro pequeño párrafo. Continuamente las tentaciones están atacándonos y muchas veces triunfan en hacernos pensar mal de quienes están a nuestro alrededor. Un error puede ser un error, pero ¿qué pensamos de nuestros hermanos cuando se equivocan? ¿Pensamos como cuerpo y miembros unos de los otros? Muchas veces en nuestros pensamientos nos mutilamos como cuerpo, como iglesia. Nos autoflagelamos cuando nuestros ojos son malos en contra de otros miembros del cuerpo y cuando pensamos con soberbia, con arrogancia, con envidia, comparándonos, teniendo malas intenciones, teniendo prejuicios y aún satisfacción por las dificultades que pueden tener otros en comparación con uno. Esto es re fuerte, pero, pensemos un segundo si un poquito así, alguna de todas estas cosas, probablemente varias, están en nuestros pensamientos. Les leo unos textos, estos no, si querés no los proyectos, Rodri. Están en 1 Corintios y es un salmo después. Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar. Sed como niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. Es una invitación que hace Pablo a que seamos maduros al tiempo de ver lo que estamos pensando y aún seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios de qué es lo que hay en nuestros pensamientos. Muchas veces la inmadurez no se refleja tanto en lo tangible, lo visual, sino la inmadurez está mucho en cómo pensamos, ¿no? Y David dice en los Salmos, a ver quién se anima a repetir con él: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David sabía quién era Dios y sabía que sus pensamientos le podían fallar. Por eso su oración, y podría ser bien la oración nuestra, es pedirle que, a ver, Señor, vos conocés nuestro corazón, conocés nuestros pensamientos, conocés todo de nosotros. O sea, si hay perversidad, si hay algo malo, que nos lo muestre. Y no solamente que nos lo muestre, sino que nos guíe a un camino correcto, a un camino que le agrade a Él. Esto sería ideal. Dentro de esa oración, ahora vamos a ir a unos tips un poco más prácticos, que a Andrés le gustan los tips prácticos, de qué es lo que podemos hacer con todo esto de los pensamientos. Porque muchas veces, yo, si le soy sincero, yo me encuentro en situaciones en las cuales pienso erradamente y me desanimo. Me desanimo y hasta, como leímos de la olla, me oxido y pierdo fuerzas y como quieran llamarlo. Pero la palabra es clara y tenemos mucho consejo sobre cómo enfocarnos y cómo direccionarnos. Vamos a leer en Hebreos 4, del 12 al 13. Conocidísimo versículo. Por ahí hasta algunos se lo sabe de memoria. ¿Quién quiere leer? No esperen a que les pregunte. ¿Alguien me hace la gamba y lee? Emi. 12 al 13, sí. 12 y 13. Leo. Dale. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Bien, conocidísimo versículo.
La palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios según este versículo? De hecho, según el versículo 12. Fíjense esta parte. Sí, nos parte al medio, ¿verdad? Pero fíjense, la palabra, digamos la Biblia, la palabra de Dios, o sea, las cosas que Dios habla, lo que hace es discernir, separar una cosa de la otra. Y fíjense que dentro de esas cosas dice los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestra relación con la palabra de Dios, o sea, puede realmente salvarnos la vida a la hora de tomar una decisión o hasta aún de pensar las cosas. ¿Por qué? Porque al tiempo de leer la palabra es simple. Uno va a leer, no sé, por ejemplo, le pregunta Pedro a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Y Jesús le dice, no, 70 veces 7. Entonces, una vez que leí ese versículo, ¿cuántas opciones tengo para no perdonar a una persona? Bueno, uno podría decir 70. Uno puede decir, bueno, lo perdono 70 veces y después ya está. Pero bueno, obviamente es una manera de decir que en realidad siempre hay que perdonar. Y no es optativo. Es una cuestión de que hay que hacerlo. Entonces, a lo práctico. Yo estoy pensando, uy, este me tiene podrido, no le voy a abrir la puerta o no le voy a ayudar cuando me pida. Y es a los 5 minutos, un hermano nos comparte este versículo o lo leemos justo en la Biblia. Si somos sinceros con nosotros mismos, no nos queda otra. O hacemos lo que Dios dice o no hacemos lo que Dios dice. Es bastante simple. Entonces, pregunta, ¿qué relación tenemos con la palabra? ¿Estamos leyendo? ¿Estamos confrontándonos a nosotros mismos con la palabra? Al punto de decir, bueno, me doy cuenta de que esto que estaba pensando no era tan como yo pensaba. O, bueno, acá me fui de tema, estaba pensando mal realmente. Y eso, bueno, finalmente nos lleva a volvernos a Dios. Es una cuestión simple, leer la palabra de Dios, buscar a Dios. Filipenses 4, del 4 al 9. ¿Alguien había levantado la mano para leer hoy? Y a Noemi. Pablo. Justo cuando me dijiste se me salió la aplicación. Filipenses 4 al 9. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ocasión y luego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta el 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Bien. ¿Cómo es esto? A ver, el versículo es largo, pero básicamente lo que uno quiere de todo este versículo es la paz de Dios. Es como, bueno, yo quiero esto, quiero tener la paz de Dios. Dice muchas cosas. Una de las primeras es regocijaos o alégrense. Pero posteriormente empieza a hablar de que, o sea, no es una alegría porque está todo bien. O sea, es una alegría hasta casi un mandato, porque de hecho hasta hay tantos problemas que no da para estar alegre. Fíjense que dice, no estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. O sea, hay una angustia o un afán o un problema, pero que eso no nos hace pensar mal. Eso nos hace, ¿qué?
alegrarnos y dar gracias. Vamos, es el nombre del grupo. Es el nombre del grupo de oración que tenemos. ¿Cómo? Ay, escucho un murmullo, ahora te entiendo. Uno, que me lo diga así en una sola palabra y simple. Orar, ahí está. O sea, uno se alegra aún en las dificultades porque uno entrega a Dios todos esos pensamientos de angustia, de tristeza, de lo que sea, en oración. Entonces, en esa oración, en ese hablar con Dios, es que uno finalmente llega a la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Y hay una lista de cosas en las cuales pensar. Dice todo lo verdadero, lo honrable, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna buena virtud, algo digno de alabanza, en eso piensen. Es como que, bueno, lo que hace sin decir, bueno, hay problemas, ok, oremos, oren, para que el micrófono ande, y piensen en estas cosas, en lo que es digno de Dios, en lo que alaba a Dios. ¿Bien? Fíjense, el primer punto era la lectura de la palabra, conocer lo que Dios dice. Ahora en segunda instancia tenemos la oración. Son cosas que conocemos, son cosas que es cosa de todos los días, pero evidentemente el Señor remarca y remarca y remarca, porque ahí un poco está la clave de cómo, como hoy también leíamos y vamos a leer, cómo llevar nuestros pensamientos cautivos, ¿no? Cómo no dejar que nuestros pensamientos nos dominen. Justamente vamos con ese versículo. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6. ¿Quién lee? Ligüe lee. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son terrenales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hasta el 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pon el 5 un cachito. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Qué tenés? A ver, léelo. El 5. El 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ahí está, para que se someta a Cristo. ¿Alguna otra versión? ¿No? ¿Tenés? ¿Te estás peinando o estás llamándome? ¿Qué versión tenés? La contemporánea. A ver. No es la revisada, sí. Dice, y desbaratar argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bueno, mi versión dice a la obediencia de Cristo. De Cristo, bien. Me avalan acá los hermanos. O sea, la versión de... ¿Cómo se llama? Carla. La versión de la decía someter todo a Cristo. Pero está bueno esto de someter y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Alguna vez pensaron en esta frase? ¿En qué significa realmente? ¿O cómo aplicarla a nuestras vidas? ¿Cómo? Ser obediente como Cristo, al amor. Claro. ¿Qué más? Examinar lo que estamos pensando con respecto a lo que dice la palabra. Claro. Yo cuando leí esta versión que dice llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, lo tomaba un poco más como lo que dice Fran. Porque uno, al conocer a Cristo, conoce su obediencia. De hecho, hoy lo cantábamos, obediente al Padre fue. Y ahí está la cruz.
que decías vos, Pablo. Entonces, cualquier pensamiento... Andrés. Acá la nueva traducción viviente dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide a la gente que conozca a Dios, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Claro, acá dice enseñamos a la persona a obedecer a Cristo. La traducción viviente. Volviendo a la acotación que dijo Fran, me quedo con la que dijo Fran. Significa de cualquier pensamiento que tenemos, uno lo lleva a Cristo y uno puede decir, bueno, esto se corresponde con la obediencia de Cristo a Dios, o esto no se corresponde. Obviamente para esto hay que conocer a Jesús, hay que conocerlo bien, digamos, porque uno puede decir, Jesús seguramente haría esto, pero porque yo lo haría, ¿no? Pero cuando uno conoce, aún a través de los evangelios, a Cristo, su personalidad, su amor, uno entiende, por ejemplo, volviendo al ejemplo del perdón, que si yo tengo un sentimiento de tanto odio y tanta falta de perdón, uno dice, no, bueno, pero esto evidentemente no es de Cristo. Entonces, ese pensamiento lo lleva a Cristo y dice, bueno, Señor, uniendo las dos cosas que veníamos diciendo, uno ora, Señor, déjame realmente perdonar como vos perdonás, déjame amar como vos amás. Uno lleva todo ese pensamiento a la obediencia de Cristo y lo lleva cautivo, que esta palabra es fuerte porque lo lleva como preso, como que no tiene poder sobre nosotros, sino que como que uno lo separa, ¿no? Esto es importante porque muchas veces, como venimos diciendo, los pensamientos nos dominan. Hasta sensaciones, sentimientos o pensamientos de miedo nos llevan a actuar de una u otra forma con otras personas. Tenemos miedo de que se enoje, tenemos miedo de que tome mal lo que estamos diciendo. O sea, porque también podemos ser, hoy hablábamos de que podemos prejuzgar a las personas, pero hasta por ahí sabemos que una persona nos prejuzga, entonces sabemos que lo que le vamos a decir no lo va a tomar bien, entonces no sabemos cómo que... Bueno, todo eso a Cristo. Fer. Sí, que también es como un parámetro de nuestras acciones, cómo estamos pensando, ¿no? Sí. Eso de la cautividad habla de estar ahí, que no puede ser otra cosa, tiene que estar sí o sí bajo la autoridad de Cristo, ¿no? Y bajo la obediencia a Cristo. Pero si pensamos de esa manera, vamos a actuar como actuar. Pero muchas veces nuestros actos dicen otra cosa. Ahí también hay que ver, o sea, todo se remite a esto, ¿no? Que no estamos llevando cautivos los pensamientos. Es un parámetro como para saber eso también, ver cómo hemos reaccionado, cómo actuamos, qué es lo que hicimos, qué decisiones tomamos, y eso nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos con esto de llevar los pensamientos cautivos. Claro. Sí, ni hablar. O sea, en las acciones se ven los pensamientos también. Aunque a veces tratemos de que no sea así y que queremos actuar bien, prolijo y ordenadamente, pero nuestros pensamientos estamos mal. Sí, nuestras acciones finalmente van a mostrar fruto de qué son, ¿no? Vamos a leer los últimos 2 versículos en esta maratón de versículos. 2 Corintios 5, 14, 17. ¿Quién no leyó? Nacho. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Está 17? Sí. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bien. Cristo murió por nosotros. Bien, eso es... Ya está hecho. Ahora, este versículo plantea otra cosa, y es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Nosotros morimos por Cristo? No se trata de la muerte, me voy a tirar abajo de un auto. Se trata de
en realidad morir a uno mismo por Cristo. Pregunta, ¿morimos por Cristo entonces? En nuestros pensamientos, en nuestros hechos. Bien, es como una pregunta que nos va a molestar un poco en esta semana seguro. ¿Y cómo se ve eso? Como decía Fer también. Tratamos a las personas, y fíjense lo que dice este versículo, ¿según la carne o según el espíritu? ¿Cómo es esto? Esto es muy complicado. El versículo dice, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa esto de conocer según la carne? Sí. ¿Cómo? Con el intelecto. Sí. Y es con la carne, sí, pero con lo terrenal, con lo que podemos ver a simple vista. Y muchas veces lo que podemos ver a simple vista no son cosas buenas. Por ejemplo, le voy a tomar a Rodri, que está acá mirándome con cara de atención. Él me hace algo malo, entonces yo lo que conozco de Rodri es lo malo que me hizo, entonces yo lo voy a tratar según lo malo que me hizo. ¿Bien? Acá lo que plantea Pablo... ¿Qué? No, perdón, quería agregar que es como se manejan. Yo he visto mucho eso. En el mundo se manejan así. Claro. Yo te trato como te veo, como vos me trataste, como veo como tú tratás a los demás. Como dijo Mirta Legrand, como te interesa. No sé qué dijo Mirta Legrand igual. Perdonen. Como te ven, te tratan. Ah. Para. Andrés y después Clara. No, que habría que hacer una aclaración, ¿no? Cuando se refiere, si a alguien conocimos según la carne, o se refiere, no es que hay dos tipos de cristianos, el cristiano es espiritual, pero hay muchos cristianos, como dice Romanos 8, que se manejan según la carne. Es diferente al hombre natural, que no tiene a Cristo. ¿Se entiende? O sea, está planteado eso para los cristianos, no es para los que no creen, o para los que no son cristianos. Está planteado justamente para los cristianos y les aclara. Ya nuestras relaciones, o como nosotros vemos a las personas, no es como desde lo natural o desde lo carnal, sino desde lo espiritual. Eso. Ni siquiera tiene que ser directo a uno, ¿sabes? Con ver de lejos algo, ya jugamos, ¿viste? Y ahí también como que hasta vemos cosas que en realidad no son las cosas como son, pero igual jugamos y encasillamos a la persona en eso. Me perdí. No, se entiende. ¿Ustedes entendieron? Más o menos. Ponelo con un ejemplo. No sé, vi que una persona... Alexis está en la batería, dale. Tocó muy fuerte. Qué sé yo. Bueno, no sé, lo pifió. Seguro lo pifió en todo. Bueno, claro. O, qué sé yo, es como ver también una mentira, ¿viste? Creerse una mentira. Claro. Porque es la verdad que construimos nosotros con apenas un pedacito de algo que vimos. Claro. Y nuestra mente empezó a crear toda una escena que es esa persona. Sí. Así que antes de conocer a Cristo, la misma enseñanza de la familia, de niños, o sea, lo que aprendemos es a manejarnos mediante relaciones emocionales. Que las emociones te movilizan. Por ejemplo, una madre le enseña a un hijo porque para que no lo toque, no lo lastima, le enseña a ser un poco más agresivo, o entre amigos, que si te tocan tenés que reaccionar de tal o cual manera. Pero cuando conocemos a Cristo, cambia todo el panorama. Yo, por ejemplo, cuando pensaba que me las sabía todas, y cuando conocí a Cristo dije, tengo que aprender a vivir de nuevo, porque son como nuevas reglas, pero encima no es algo emocional, sino que es relacionarse mediante Cristo, mirar con los ojos de Cristo, sentir como Cristo siente. Eso. Una cosa muy simple para graficar esto
es, uno se relaciona por lo general con las personas, esto lo dijo Andrés el miércoles pasado, se relaciona con las personas como si fuese, bueno, yo me relaciono con Andrés. Y es eso todo lo que hay, ¿no? Y ahí es donde uno ve los problemas, los errores, las divisiones, las peleas, etc. Pero lo que plantea acá Pablo es que las personas ya no las conocemos en la carne, sino que las conocemos según el Espíritu. ¿Y esto qué significa? Que nuestra relación con las personas ahora tiene que ver con Dios en realidad. O sea, yo me relaciono con Dios y como me relaciono con Dios, veo a la persona como Dios la ve. ¿Bien? Entonces eso cambia todo el panorama. O sea, con todos los ejemplos que venimos hablando, este es el que cierra un poco todo porque, de nuevo, o sea, si Jesús perdona a esta persona, ¿cómo no la voy a perdonar yo? ¿Quién soy para no perdonar? Por más que me haya hecho algo a mí, no soy juez como para, o no debería ser juez como para ni andar no perdonando, ni andar juzgando, ni andar criticando. Entonces, es como, bueno, todo depende de nuestra relación con Dios. Es así. Y nuestros pensamientos van a estar llevados a la obediencia de Cristo, pero si estamos con Cristo. Es como la única vuelta. Y si estamos con Cristo y estamos teniendo problemas en este área, estamos teniendo, digamos, dificultades con lo que pensamos, con lo que sentimos, etcétera, tenemos el último versículo. 2 Pedro. Del versículo 3 al 10. ¿Quién lee así con voz? Ya que es el último versículo, tiene que ser muy fuerte. Pedro, segunda de Pedro 1, del 3 al 10. Vamos, vamos, vamos. Dani. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Bien. Para terminar, leo un pequeño párrafo que va a abarcar un poco tanto este texto como todo lo que venimos leyendo. Este último texto habla del llamamiento y de la elección de Dios hacia nosotros. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. La parábola del rey y las bodas, que no la leímos, explica cómo un invitado fue echado a las tinieblas atado de pies y de manos por no haber respondido a la invitación yendo bien vestido. Eso es una parábola, ¿no? El Señor nos llamó y nosotros tenemos que responder acorde a ese llamado adecuadamente, y no como nos parezca o como querramos. En la parábola de las bodas es algo exterior, es el vestido. Pero en la parábola de la olla oxidada, que es la que leímos al principio, es el interior de nuestras vidas, el que es puesto en juego. Nuestros pensamientos tienen que estar determinados por la palabra de Dios, la oración, la obediencia de Cristo, el conocer a las personas según el Espíritu y nuestra intención de hacer más firme nuestro llamamiento y elección. Para nosotros ya no hay punto intermedio. O rendimos nuestros pensamientos a Cristo o el pecado está a la puerta.
listo para oxidar nuestras mentes y encaminarnos en un camino con leñas, carbones y brasas, en el cual, si la misericordia de Dios lo permite, vamos a ser finalmente limpios. Bien. De acá, ¿cuál es la conclusión que pueden sacar para ustedes? Pregunta. ¿A alguno hay algo que le haya resonado? ¿O alguna pregunta? A mí me queda que todo esto, lo espiritual, por ahí todas las palabras son complicadas, y eso se resume en la vida misma, en lo que vivimos todos los días, en cómo nos llevamos por los demás, en qué pensamos en nosotros mismos, en el ego, en nuestra humildad, en todas cosas que a veces, incluso que la palabra de Dios, muchas veces está en contra del sentido común. Y que, ¿por qué no regimos? ¿Viste? Como lo práctico en realidad de la palabra. Sí. ¿Entendieron lo que dijo Fran? Sí. ¿Alguien más? Muchas veces cuando estamos frente a la palabra de Dios, el Señor, la mayoría de las veces, por más que nos quiere servir, nos muestra como soberbios, porque siempre estamos como por encima de lo que Él piensa, haciendo cosas que Él no nos dice que hagamos. Y eso que hablabas vos, de estar un montón de cosas, y nosotros nos ponemos en eso, en jueces o en, como si tuviéramos derecho o tuviéramos algo recibido. El versículo que leí yo hablaba de todo lo hemos recibido, por qué nos jactamos. Y a veces uno se para en el lugar ese, ¿no? De pretender tener derecho a opinar de otro o a juzgar a otro, y en realidad tenemos hermana, nuestra voluntad, que somos. Amigo chileno. Hola. Algo que yo entendí en el fondo, que algo muy simple es como un proyecto que deberíamos hablar mucho el ego. El ego como ese espíritu humano que tenemos y servir en pos de, en este caso, lo que proyecta Dios. Hay mucho de respeto, mismo respeto que debemos en el fondo a Dios, dárselo a las personas que nos rodean. Y eso siempre lo ha proyectado muy profundamente, pero ha orientado a eso, yo creo. Sí. En orientar ese amor que tenemos a Él, o al amor, o a la energía grandiosa, y posicionarnos desde ese amor hacia las personas que nos rodean. Como sacarnos nuestro traje de ser humano y de creer que el caso soy Daniel o Fran acá a mi lado, y más allá de esa persona, saber más allá de mucho más grande, y eso es lo importante de nuestra misión. Sí. Bien. Es que es simple. Sí. Sí, po. Fíjense, yo rescaté, ni siquiera lo buscamos, hay un versículo en el cual, en Génesis, en la historia de Caín y Abel, conocidísima, Caín lo que hace es pensar mal de su hermano Abel, y fíjense, sin Biblia, sin palabras, sin nada, Dios le dice: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Es simple, es verdad, es así. Es simple, pero muchas veces cae... O sea, es simple acá, dentro de estas cuatro paredes, ¿no? Pero digamos, en la práctica después, muchas veces significa morir. Morir en cuestión de dedicar nuestro tiempo, dedicar nuestra vida a cosas que por ahí en principio no nos agradan, o a personas que no nos caen bien. Entonces, la búsqueda que tenemos por delante es esta. Y recordemos la oración de David: Señor, vos conocés mi corazón, conocés mis pensamientos, mostrame si hay algo que no es conforme a tu voluntad, si hay algo que te desagrada, si hay algo que está errado, y guíame a estar no solamente en paz con vos, sino en paz en mi relación con las personas. Eso es todo.
Vamos a orar y a tener un tiempo de oración. Andrés. ¿Sí? Amén, oremos. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por la palabra que trajiste a través de Juan, Señor, y por este desafío que nos dejas delante en cuanto a nuestra manera de pensar y nuestra forma de vivir. Te rogamos que verdaderamente tu palabra, que es esa espada de doble filo, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para separar las cosas, para separar esos pensamientos que no son tuyos, que están en nosotros para generar mal y para estar peor, Señor, nosotros y también los demás. Por eso te ruego que en esta hora podamos ver a Cristo, podamos escuchar a Cristo y podamos experimentar su presencia en nuestra vida para tener realmente una vida espiritual, una vida que te refleje a ti en todas las cosas. Líbranos de los pensamientos destructivos, Señor, que nos separan, que nos dividen, que nos ponen mal, que nos enojan. Elimina, Señor, esos pensamientos ahora de nuestra vida, de nuestra mente, en el nombre de Jesús. Y que realmente podamos pensar con la mente de Cristo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y la atesoramos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.